hablarles sobre cómo guardar nuestros pensamientos para vivir libres para Cristo. Cómo guardar nuestros pensamientos para vivir libres en Cristo. ¿Quién se interpone en todas las actividades de nuestras vidas? ¿Cuál es nuestra conexión hacia lo bueno o hacia lo malo si no está en nuestra mente? Amén. Y hoy el mundo está siendo altamente contaminado por todo lo que los medios de comunicación, todas las redes sociales están ofreciendo. O sea, tenemos que ser cuidadosos en eso, porque lo que tú te alimentes, sobre ese alimento, es lo que tú vas a vivir y vas a dar. Amén. Eso es lo que nos va a engordar, ¿cierto? De eso vamos a vivir. Entonces, tengamos cuidado, porque tanto los pensamientos como negativos y positivos van a tener un registro en nuestra mente y sobre eso vamos a funcionar. Amén. Entonces, tengamos cuidado, porque hoy realmente estamos perdiendo nuestra conexión y nuestra relación con el Señor, porque estamos llevando a idealizar personas, medios de comunicación, a vivir temas que creemos que nos están alimentando espiritualmente, y lo único que están causando es un daño espiritual en nuestras vidas, porque nos están apartando del Señor, pero nos están llevando a que esto nos genere un hábito. Amén. Que genere un hábito. Hace muchos años, unos 3 años atrás, una persona que llevaba años en el Evangelio, y salí con él a hacer ese día yo tenía pico y placa, y salí con él a hacer él me recogió, mejor dicho, salí con él. Y un gran cristiano que decía andar con su mochila para evangelizar, me subí a su carro y tremendo vallenato. Yo no me escandalizo por eso, ¿ves de qué me estoy llenando? Simplemente, ¿cierto? Que tú te vas del carro, el que dice que es cristiano, y con tu cabeza así llena de vallenato. Entonces uno dice, no para juzgar, simplemente es una reacción de uno. Bueno, y en realidad este es cristiano. No tenemos que caer en religiosidad, no tenemos que caer en legalismos, pero simplemente es el concepto que tú te llevas, ¿cierto? La persona que se la pasa todo el día en televisión, que se la pasa en redes sociales, que no aprovechan muy bien esos medios, pues realmente están descuidando su vida espiritual. ¿Y qué estamos haciendo? Llenando nuestros pensamientos, y sobre eso vamos a actuar, sencillo, vamos a actuar sobre eso. Entonces tenemos que cuidar, ¿cierto? Porque esos pensamientos nos van a consumir y agotar nuestra vida cristiana. Amén. Y empezamos a vivir entonces nuevamente, ¿para qué? Para el mundo. Y si tu problema fue la música que te llevó al alcohol, a la droga, la música de despecho, depresiva, pues nuevamente vas a volver a sentir lo mismo, porque fue lo que tú viviste. Amén. Hay que quebrar esos hábitos, y la única manera que lo podemos hacer es a través de una verdadera relación con el Señor. Entonces mira lo que nos dice la palabra. ¿Por dónde nos llega todo? Por los ojos y por el oído. ¿Y a dónde lo llevamos? A nuestro corazón. Entonces vamos a ser dominados ¿por qué? Por nuestra mente, por nuestros pensamientos y por nuestras emociones y por nuestra voluntad. ¿Complicado? Estamos ya totalmente entregados.
Amén. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 6, 22, 23. El ojo es ¿qué? La lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, ¿qué va a hacer nuestro cuerpo? Disfrutará de la luz. Amén. Pero si tu visión está nublada, ¿qué va a pasar? Todo nuestro ser va a estar en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué densa será entonces esa oscuridad? Tremendo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que cuidar? Nuestros ojos. Amén. Es nuestros ojos, porque a través de ellos es que va a venir el bombardeo diario de lo que vemos, oímos y después hablamos. Amén. Yo no sé si ustedes se han encontrado con personas que realmente tú dices, oye, esta persona sí, lo carga uno en su forma de hablar, en su forma de pensar, en su forma de dirigirse, y al final se despide de uno, que Dios le bendiga, gloria al Señor, alabado sea. Y uno, pero ¿hasta dónde llegamos? Entonces hay gente que realmente muchas veces lo carga a uno porque su corazón está muy lejos y muy apartado de una relación con el Señor. Mira, hay personas que tú identificas fácilmente, que tú dices, este hombre sí es un cristiano, ¿sí? Hombre generoso, paciente, humilde, el fruto del Espíritu Santo. Y uno siente paz con esa persona, ¿cierto? Uno le gusta establecer una relación, pero lo más tremendo es huir a cierto tipo de relaciones. Entonces lo más importante es que lo primero es cuidar ¿qué? Nuestros ojos, porque ellos alumbran nuestro camino. Amén. Alumbran nuestro camino. Y lo segundo está en Proverbios 4:23. Proverbios. ¿Qué tenemos que hacer? Por sobre todas las cosas, por sobre todas, por encima de todas, ¿qué tenemos que hacer? Cuida tu corazón, porque Él mana la vida. Hace unos días, 2, 3 días atrás, fui a Chapinero a hacer unas vueltas, y Chapinero es tremendo en todo lo que se ve allá. Y iban dos muchachos abrazados, ambos llevaban camisetas negras, y decía que le iba a tomar foto, pero yo dije, de pronto voltean a mirar, se molestan y tenemos un problema, ¿cierto? Imagínate, yo enganchado con dos. Entonces decía atrás, disfruta el sexo con quien quieras, como puedas, sin que nadie te critique. Ese es el mundo. Muchos me imagino que dijeron, sí, estamos de acuerdo, ¿cierto? Esa es la libertad que necesitamos. Como muchos, como yo dije, no, tremendo ya, ¿verdad? Lo que está sucediendo, ya nos quieren meter dentro de un sistema que hoy en día está siendo llevado a un libertinaje en la sociedad y nos quieren incrustar en ello. Y ahí es donde está el valor de nuestra vida cristiana. Es ahí. ¿Cuántos jóvenes hoy en día están disfrutando su sexualidad de la manera como ellos lo quieren? Y simplemente si eso no les plació de la manera en que querían, pues fácilmente se separan porque ya ni se casan. No, eso no nos entendimos, por eso no nos casamos. Y entonces hoy en día tú le preguntas a un joven que se fue a vivir que
se fue a vivir en pareja, no quieren tener hijos, no quieren tener familia. Lo que quieren tener es un gato y un perro, pero perros chiquiticos. Esa es su familia. Esa es su familia, ¿no? Hijos, tenemos planes, proyectos, ¿no? Queremos ese perro, la mascota, linda. Tremendo lo que estamos viviendo. La sociedad nos está metiendo dentro de un sistema tan fuerte que hay que aceptarlo. Ayer hablaba con un muchacho, un joven, él está desde que tenía 1 año en el bienestar familiar. Y una persona que trabajó conmigo en la finca, ahora está ahí pues dirigiendo esa casa del bienestar. Y él me llevó anoche al muchacho para que hablara con él, para que lo conociera. Y el muchacho, a la edad de 1 año, la abuela lo dejó en el bienestar. Él ya no tiene, su familia son unos 17 años en las diferentes etapas de la casa donde ha estado, ¿cierto? Porque pues lógicamente que tienen de ciertas edades. Y él me decía anoche, yo le decía, bueno, 17 años y tú, ¿cómo haces, o sea, sin una familia? Entonces él me decía, no, yo realmente llegué sin saber por qué estaba aquí, primero. Segundo, fui creciendo sin una familia, me fui acomodando a un sistema, pero ese sistema hoy en día, a mis 18 años, ha cambiado demasiado mi personalidad y mi forma de ver la familia. Él me decía, yo lo que menos voy a hacer es nunca casarme. Mira el daño, pero mira de todas maneras cómo ellos, estos jóvenes, y en esa casa donde está este amigo, hay 42 personas, hay hombres y mujeres, pero ¿saben qué es lo peor de todo este cuento? Que ellos ya están en la etapa de ser adultos. Entonces el Estado no les dice nada si llegan a las 2, 3 de la mañana, simplemente avisan que van a llegar tarde, no más. Porque las trabajadoras sociales y las psicólogas les dicen que están en una etapa ya de desprendimiento y de autonomía y que hay que respetarla. Y eso es lo que están llevando a nuestros jóvenes hoy en día, en los colegios, en las universidades. Autonomía, hagan lo que quieran. A usted no le importa nada. Usted como padre, usted no tiene por qué meterse ya en ese cuidado, en decirle a su hijo si eso está bien, son autónomos. Yo le decía, ¿y qué piensa? Pienso estudiar, voy a estudiar música, que es lo que me gusta, y mirar a ver qué hago, pero yo de casarme o tener una familia, nunca. Tremendo, ¿verdad? Y como él, supongo que hay muchos que, porque él decía que pues los llevan a varias casas, ¿cierto? Ya cuando cumplen la mayoría de edad, pero el Estado les paga todo. Si él mañana quiere estudiar en la mejor universidad, el Estado tiene un presupuesto y les paga hasta 7 millones la carrera que ellos quieren. Les dan el derecho de trabajar también. Y si mañana dice yo llego a las 2 de la mañana y se pasa a las 2:30, van a tener problemas, van a ser amonestados. Entonces, como lo tienen todo, su familia son quienes los dirigen y cierto tipo de amistades que ellos hicieron, entonces ellos cuidan también ese espacio, ¿no? Para no perderlo. Pero ¿a qué quiero llegar con todo esto? Y es que
realmente nuestro corazón es el corazón espiritual, es el motor de todos nuestros impulsos y el mal manejo o el control de nuestras emociones. Amén. Es ahí donde ganamos o donde perdemos. Amén. Entonces, sobre toda cosa guarda el corazón, porque de él mana la vida. Y esto me llamó mucho la atención. Alguien dijo que cada pecado que cometemos tiene una acción cuando permitimos que nuestros pensamientos se vuelvan en una obsesión. Amén. Cuando un pensamiento se convierte en obsesivo. Y ese es el problema de las personas que han sufrido daños en sus conductas y comportamientos. Hay jóvenes que terminaron procesos, y nosotros que trabajamos en finca, que terminaron sus procesos. Pero ¿qué pasa? Dentro de la burbuja y la cobertura, pues vamos a estar cuidados, porque pues tenemos unos horarios, estamos alimentándonos de la palabra de Dios, tenemos unos devocionales, tenemos trabajos espirituales, en fin. Pero saliendo de esa cobertura, vamos a ser atacados nuevamente en esas áreas que son tan vulnerables dentro de la persona que manejó comportamientos y conductas que lo llevaron a una adicción. Vuelven nuevamente esos pensamientos. Y si yo le doy espacio a ellos, se convierten en una obsesión que termina llevándome a una acción. Amén. Porque el que consume puede decir: no, es que yo estoy limpio hace 2 años, pero resulta que está cada día alimentando pensamientos, y lo que se engendra dará un resultado. La semilla que sembramos en su momento, buena o mala, va a dar un fruto. Entonces, me llama mucho la atención de que este concepto dice que se vuelve obsesivo, y vamos a actuar sobre ese pensamiento obsesivo y vamos a caer nuevamente dentro del hábito esclavizante. Amén. Ahora, hay una gran diferencia entre ser tentado y pecar, que estábamos hablando del pensamiento obsesivo. Ahora, la tentación son los pensamientos que llegan a nuestra mente y necesitan ser atacados por la palabra de Dios. Si no lo hacemos, vamos a caer en pecado. Amén. Si no lo hacemos, el que no controla su ira, el que es orgulloso, el que se dedica a ver cosas que no tiene que ver, está alimentando sus pensamientos, y va a disfrutar en un momento determinado el pecado. Esa es la diferencia. La tentación podemos tenerla todos los días, ¿cierto? Aquel que el médico le prohibió el dulce, pero todos los días pasa por donde venden los mejores dulces. No voy a comer, el médico me dijo, y pasa adelante. Y todos los días hace lo mismo, hasta que llega, entra y pide lo que lo llevó su pensamiento a obsesionarlo, y va a caer. Y así es cualquier hábito esclavizante. Por eso se llama esclavizante, porque tiene el control sobre nuestra mente, sobre nuestras emociones y sobre nuestra voluntad. Se ha sometido a ese mal derecho de nuestras emociones. Amén. Ahora, ¿cómo vamos a cuidar para evitar los malos pensamientos
vamos a ver estos 3, 4 conceptos. Mateo 4, 3, 4. Lo primero es estar llenos de la palabra de Dios. Amén. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si nosotros, el momento difícil, el momento de la tentación, el momento de la prueba, no lo reprendemos a través de la palabra de Dios, pues, ay, ¿cómo era que decía este versículo? Ay, ya cayó. ¿Sí? Es estar lleno de la palabra de Dios. Es en el momento preciso, el justo, que uno pueda reprender la obra de las tinieblas. Ayer hablábamos, bueno, fuimos a disfrutar el cumpleaños de Sergio, ¿no? Y Amparito, yo les comentaba lo del robo, y Amparito me decía: es que si me hubiera dicho la sangre de Cristo pure, hubieran, pues, esa es la protección de uno, y yo lo sé que eso es así, pero con susto a mí se me olvidó todo eso, ¿sí? Y a veces pasa. Eso no es criticable. Yo tuve mi susto bien tenaz y yo, ¿qué sangre de Cristo? No me hago nada, ya no estaba, ¿sí? Y eso pasa con la tentación, porque es un momento inmediato, rápido, pero es rápido. Y si yo alimento, y si mi problema fue el alcohol, y yo veo que la gente está disfrutando un momento de esparcimiento, de tomarse un trago y la música, y yo me paro ahí 2 minutos, ya le di entrada al enemigo, porque ese es mi problema, ese fue mi problema. Ni hablar de las mujeres, de la pornografía, no, todo lo que para ti sea un mal comportamiento hay que protegerlo a través de la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Escrito está. Y si le dijo escrito está, es porque Satanás conoce la palabra de Dios también. Amén, iglesia. Escrito está. Entonces ahí está nuestra manera de podernos defender. Ahora, entiendan algo, y es que siempre vamos a tener esos pensamientos que nos van a llegar de ser tentados, siempre, y sobre todo aún más con las áreas débiles de nuestra vida. Amén. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? La palabra es clara en eso. Efesios 6, 13 al 17 nos lo dice, y todos conocemos esos versículos y todos hablamos de la armadura del Señor, pero necesitamos realmente tomar la armadura de Dios para que en los momentos difíciles podamos contrarrestar todo aquello que el enemigo quiere traer a nuestras vidas. El enemigo no anda sino como león rugiente, esperando a quien devorar. Eso es todo. Tenemos que tenerlo claro y tenemos que poner en uso la palabra de Dios. Mira lo que dice Efesios 6, 13 al 17. Dice, Efesios 6, 13 al 17, que es la armadura de Dios. Dije 3, ahora digo 6, qué pena. Ahora digo 6. Ahora digo 6. Así que les pido, mira esto. Este Pablo era tremendo hombre de Dios. Así que les pido, ¿qué pasa? No se desanimen a causa
de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes, ¿qué? Un honor. Sigamos. Por esta razón me arrodillo delante del Padre. Ya. Sigamos, no se preocupen. Estamos en el 6. En el 6. 10. No. Por tanto, fortalezcas en 10. 10. 10, 6, sí, 6. 6. La armadura de Dios. 6. Es más. 10. Listo. Bueno, veámoslo acá. Por tanto, fortalézcase con el gran poder del Señor. Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del enemigo. ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos toda la armadura de Dios para cuando llegue el día malo, ¿qué tenemos que hacer? Podamos resistirlo, eso es todo. Pero tenemos que actuar como cristianos. Si esto lo dice la palabra y esto hace que podamos apartarnos en el momento difícil de la tentación, pues ahí están las armas que el Señor nos entrega para que no caigamos en tentación. Amén. Entonces, ¿qué es lo más importante hacer? Estar llenos de la palabra de Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Reprendió al enemigo a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a enseñar cómo usar en el momento justo y necesario las herramientas que están en su palabra para no caer en tentación y para cuidar nuestros pensamientos, el alma, el cuerpo y el espíritu. Lo segundo, relacionarnos para llevar una vida plena y llena en el Espíritu Santo de Dios, que era lo que ahora le cantábamos al Señor. Mateo 26, 41. ¿Qué dice? Velad y orad. ¿Qué tenemos que hacer? Velar y orar. ¿Orar por qué? ¿Orar por quién? Por nuestras debilidades. Hay que orar por ello. Eso es velar, eso es cuidarnos. Señor, perdóname, Señor, que he alimentado mis pensamientos, Señor, con cosas que realmente me separan de ti. Señor, te pido que quiebres todo pensamiento, toda resistencia que pueda haber en mí, toda oposición que pueda haber en mí, para presentarme limpio, recto y justo cada mañana delante tuyo. Estoy velando, ¿por qué? Por mis comportamientos. Estoy velando por mis pensamientos. Pero ¿cómo lo tengo que hacer? En oración. ¿Y qué pasa? Para que no entremos en ¿qué? En tentación. ¿Qué nos decía Efesios? ¿Cierto? Que tenemos que cuidarnos y ponernos la armadura de Dios para no caer en tentación. Amén. ¿Y qué pasa? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hay personas, hay cristianos que dicen, no, es que miren, yo he cambiado tanto, pero hay áreas en que aún todavía no he podido cambiar. ¿Y ustedes creen que eso tiene sentido? ¿Por qué cambié en unas y en otras no? Porque aún las alimento. Sencillo. Las estoy alimentando, las consiento, aún vivo para ellas. Porque si el Señor está haciendo la renovación
de tus pensamientos lo va a hacer total y completo. El Señor no va a decir, este sí, este no, como lo hacemos nosotros, ¿no? No, es que si yo no soy de mal genio, me la montan. ¿Quién dijo eso? ¿Sí o no? Si yo no grito, mejor dicho, me gritan. Si yo no escucho la musiquita que yo escuchaba, pues eso ahí como para pasar el tiempo, pero nada, porque yo amo al Señor. ¿De qué nos alimentamos? La carne es débil, y si la carne es débil, pues tenemos que someterla al Señor para no caer en tentación. Amén. Entonces es el tener esa relación con el Espíritu Santo de Dios. Si el Señor dijo que nos convenía que Él se fuera, que nos dejaba a su Consolador, entonces relaciónate con ese Consolador, porque Él nos va a llevar a qué. Él nos va a guiar a qué. Son tres cosas. Él nos lleva a qué. El Espíritu Santo de Dios trae a nuestras vidas la convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y si tenemos esos tres valores tan importantes, pues yo tengo que relacionarme con quien va a estar todos los días de mi parte y no va a permitir que yo caiga. Amén. Es el Consolador. Por eso tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo de Dios cada mañana para no fracasar. Lo tercero, no alimentar, y lo hemos venido hablando en esta mañana, no alimentar la mente con aquello que promueve pensamientos pecaminosos. Job 31:1. Yo había convenido ¿con qué? Con mis ojos, que es ¿qué? La lámpara de nuestro cuerpo, ¿sí o no? Todo entra por los ojos, y sobre todo nosotros los hombres, ¿sí? Pues nosotros ya somos casados y ya no somos conquistadores, pero a una mujer se le conquista ¿por dónde? Y a nosotros los hombres, por los hombres, los ojos, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, porque mira que Job decía algo muy hermoso. Él sabía que los ojos eran parte de su pecado y podían haberlo sido en su momento, pero ¿qué dice? No mirar con lujuria a ninguna mujer. Y muchos dicen, es que hay que mirar la creación de Dios, semejante mujer, 60, 90, 60, hay que mirar la creación. O sea, tenemos conceptos tan elevados para justificar nuestros malos comportamientos. Amén. Entonces no alimentemos, porque dice que si alimentamos nuestros ojos, realmente nuestra mente nos va a llevar a pecar, porque está llena de ello. Ya lo hemos dicho. Y mira esto, es probable que no siempre puedas evitar un mal pensamiento. Mira esto. Sin embargo, es importante que nos detengamos un momento en nuestros impulsos para no caer en la tentación. Es lo contrario. Ahora veíamos que la tentación, si la engendramos, terminamos con pensamientos obsesivos y vamos a pecar, ¿cierto? Ahora, ese pensamiento en un impulso que llega a fugaz de pronto a nuestra mente puede terminar también siendo obsesivo y cayendo en el pecado. Amén. Amén. Tremendo, ¿no es cierto? Por eso, ¿qué dijo Job? No mirar con lujuria a ninguna mujer. La creación de Dios.
El apóstol Pablo nos ilustra aún mucho más sobre esta situación. Y vamos a 2 de Corintios 10, 3, 5. Pues aunque andamos en la carne, ¿qué pasa? Somos carne, ¿cierto? Y convivimos con nuestro enemigo las 24 horas, nuestra carne. Pero ¿qué pasa? ¿Qué decía el apóstol Pablo? No militamos según la carne. Amén. No hay disculpas para decir: es que no sé por qué caí, es que no sé por qué lo hice, es que yo no quería, pero ahí está el momento de frenar ese impulso, ¿cierto? Y de colocar, tener dominio propio para que esos pensamientos no nos saquen del camino. No son carnales, sino que son ¿qué? Poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir todas las fortalezas que hay en nosotros. Amén. Hay pensamientos que los hemos fortalecido y son pensamientos que nos dañan, son pensamientos que nos llevan a la destrucción de nuestra vida espiritual y por consiguiente a dañar las relaciones familiares. Amén. Derribando, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer con la tentación? Derribar ese argumento que ha llegado a nuestro pensamiento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando, ¿qué tenemos que hacer? Ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Pero si es cautivo, ¿cómo sabemos? Pues tú sabes lo que hay en tu interior y qué es lo que te mueve, qué es lo que te motiva a hacer el mal. Amén. Ahí lo tenemos. Tú eres el único que sabes. Entonces, ese pensamiento es llevarlo a la obediencia a Cristo Jesús. Amén. Es la única forma de ser libres de los malos pensamientos. Es echando fuera todo esto y poniendo delante del Señor todos esos pensamientos que todos los días nos causan molestia y que nos acusan y que nos llevan a caer en pecado. Amén. Ahora, ten presente algo, iglesia. Vamos a Romanos 13:14, por favor. Romanos 13:14. Más bien, ¿qué tenemos que hacer? Revestirnos del Señor Jesucristo y no nos preocupemos. ¿Por qué? Por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Estamos en el mundo y el mundo cada día te va a ofrecer más cosas. Protejamos lo que Dios nos ha dado, amemos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Una esposa, un esposo, unos hijos, cuidémoslos, seamos íntegros, leales con el Señor, porque nos vimos quejando de la pareja que nos tocó. Es que lo que me tocó, ay, yo no sé por qué no me casé con la vecina que cuando éramos chiquiticos nos cogíamos de la mano y nos juramos amor eterno y no me casé con ella. Y dejemos ya esos pensamientos. Lo que Dios te dio hoy fue conforme al propósito de Dios. ¿Y quién dijo que no íbamos a tener problemas en nuestra relación de pareja? Es que no es fácil el poderse uno complementar con la otra persona. No es fácil. ¿Quién dijo? Pero es que tienen que pensar como tienen que no. Es que soy desordenado. Compleméntate, lleguen a acuerdos. Lo mismo con los hijos. Si yo soy ordenado en todo, pues llevaré a mi familia a que lo hagan también, pero tengo que ser mesurado en hacerlo. ¿Sí? Porque exigimos de la manera en que no tenemos que hacerlo y entonces nuestra pareja se convierte en una rebelde y nuestros hijos con mayor razón. Cuidadosos en eso.
¿cierto? Cuidadosos en eso. Amén. Entonces, ¿qué pasa? No nos preocupemos por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Yo realmente en esto quiero ser claro, y es en todos los aspectos. Muchos hemos ido al médico y nos han prohibido cierto tipo de alimentos, ¿cierto? Sencillo, cierto tipo de alimentos. Y entonces uno dice, pero bueno, voy a dejar de comer. Sí. Pero ¿qué pasa? Al poco tiempo vi que eso que me gustaba está servido. Y yo me he sentido bien, no hay problema. Y empezamos nuevamente a hacer cosas que nos dijeron que no teníamos que hacer. ¿Por qué? Porque estamos satisfaciendo los deseos de la naturaleza pecaminosa. Si tu problema es la televisión y ver cierto tipo de programas de violencia, de terror, y tú eres una persona que estás mostrando todo lo que estás viendo, ¿por qué lo sigues haciendo? Yo solamente te pregunto hoy, iglesia, por eso. ¿Amén? ¿Por qué lo sigues haciendo? ¿Cierto? Y entonces, ¿estamos qué? Satisfaciendo los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque eso nos hace sentir bien. Amén. Y entonces, ten presente de algo, iglesia, que la integridad moral en estos tiempos ya pasó de moda. Amén. Ya pasó de moda. Y ya pasó de moda porque la inmoralidad está tan avanzada que a veces parece un imposible mantenerse uno limpio dentro de una sociedad tan contaminada. Amén. Salmo 12, 7, 8, y ya estamos terminando, nos vamos a preparar para tomar la Santa Cena. Mira esto tan hermoso. Tú, Señor, nos protegerás. Tú siempre nos defenderás ¿de qué? De esa gente. Pero mira el 8. Aún cuando los malvados sigan merodeando y la maldad sea sacada en este mundo. No lo que estamos viviendo, no lo que estamos viendo. ¿Cierto? Ay, pero usted sí es muy legalista, muy santurrón. ¿Qué tiene que esa pareja estén ahí, se estén besando y se... ¿Qué tiene? Mírenlo con los ojos del Señor. Precisamente por eso es que no lo acepto, porque lo estoy viendo con los ojos del Señor. Amén. Mira, la maldad sea exaltada en este mundo, y es lo que estamos viviendo, iglesia. Es lo que estamos viviendo. Y termino rápidamente con estos principios de cómo cuidar nuestros pensamientos para tener una verdadera relación con el Señor Jesucristo. Y es el detener el dominio propio sobre nuestros sentimientos y emociones. Amén. Y lo primero es que nuestros sentimientos están relacionados con nuestros pensamientos. Tremendo esto, iglesia, tremendo. Nuestros sentimientos siempre están relacionados con nuestros pensamientos, y entonces vamos a actuar sobre lo que esté en nuestra mente. Amén. Vamos a actuar. Tengamos cuidado, y debemos de ser cuidadosos para que los sentimientos no controlen nuestros pensamientos. Amén. Los que están tomando sus apuntes, el Salmo 73, 21, 26. Ahora, ¿qué va a pasar? Que cuando nuestros sentimientos toman el control de nuestros pensamientos, vamos a estar nuevamente actuando bajo nuestras malas conductas y comportamientos. Amén. Lo segundo, si quieres controlar tus sentimientos, debes cambiar tus conductas. Amén. Si quieres controlar tus sentimientos, debes cambiar tus conductas pecaminosas que afectan tus sentimientos
y emociones y que te llevan al pecado. Amén. Lo tercero, es importante tener el dominio propio sobre nuestros pensamientos a través de la oración. El versículo en el segundo es Romanos 2, 15 al 16. Romanos 2, 15 al 16. La oración debe ser nuestra mejor opción y decisión. Es la única forma de recibir la gracia de Dios en los momentos difíciles y que nuestros impulsos puedan ser dominados y nuestros pensamientos a través de la palabra de Dios. El 3, Filipenses 4, del 6 al 8. Y el cuarto, pidámosle al Señor que limpie nuestro corazón. Pidámosle al Señor. Mateo 15, 19. Para los que están tomando sus anotaciones, y vamos a Lucas 5, 21, 22. Dice: los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y mira el 22. Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué razonan así? ¿Por qué piensan así? Tenían un corazón impuro, y en ese corazón impuro querían estar por encima del Señor Jesús, amonestándole de la manera en que lo hicieron. ¿Por qué razonan así? Por tanto, si quieres ganar la victoria sobre tus pensamientos, mantén un corazón recto e íntegro delante de Dios. Amén. Pongámonos en pie y terminamos con Hebreos 11, 25. Mira esto, ¿qué hizo Moisés? Moisés, teniendo todas las riquezas, siendo hijo del faraón y teniendo todas las comodidades, ¿qué dijo él? Prefiero ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los efímeros placeres del pecado. Amén. Ojalá hoy todos podamos decir lo mismo. Ojalá hoy todos podamos salir de aquí y decir: esto es algo pasajero, pero es algo que me separa del Señor. El pecado, mi pensamiento, mi mente, mis emociones, mi voluntad. Amén. Siempre van a estar, y recuerden, iglesia, en una conexión que si no es sana, nos vamos a debilitar espiritualmente y vamos a caer. Amén. Vamos a entregar esta cena hoy en acción de gracias por este último mes del año.